Raro que critiques al capitalismo, vivís de la página azul, se refiere a Only, totalmente capitalista, incoherente. Aquí nos va a explicar cómo es coherente vivir de OnlyFans y ser anticapitalista. ¿Eres un capitalista? O sea, ¿quieres decir que posees tierras agrícolas, maquinaria, fábricas, materias primas o tecnología? No, ya, aquí empezamos mal. Capitalismo es una forma en cómo las personas de manera libre interactúan entre sí en términos económicos, en términos de poder intercambiar bienes o servicios, ¿ya? No tiene que ver con ser dueños de los medios de producción. Eso es un error, es una mala interpretación de la teoría marxista que no es real. No tienes que ser dueño del medio de producción para ser capitalista. Eso punto uno. Y segundo, por ejemplo, YouTube es un medio de producción. Yo soy dueño de un medio de producción porque tengo un canal de YouTube. La señora que vende por Instagram pasteles, ¿es dueña del medio de producción porque vende vía Instagram? No tiene ninguna lógica. No funciona de esa manera. Tú eres parte del capitalismo igual, porque eres parte del mercado. Y el mercado somos todos interactuando de manera libre. O sea, muchas, lo suficiente como para vivir de ello y además dar trabajo a miles de personas. Si no No tienes que dar trabajo a miles de personas, solo tienes que interactuar con otras de forma libre. Por ejemplo, yo no tengo que darle trabajo a miles de personas para comprarme un iPhone. Pero si yo me compro un iPhone, estoy siendo parte del sistema capitalista. Estoy colaborando en el sistema capitalista. Y de la plata que yo pago por ese iPhone, el dueño de la empresa, sí, da trabajo a miles de personas y genera mucha más riqueza. Y yo estoy colaborando dentro de esa cadena que se llama capitalismo. eres poseedor de los medios de producción, entonces no eres capitalista, sino que eres un obrero que... No. A ver, puede ser un obrero y puede ser igualmente parte del capitalismo. Ser un obrero es simplemente una descripción de un cargo. Si tú trabajas en una obra, por ejemplo, hoy en día eres un obrero. Ahora es una descripción un poco antigua, como que ya no se usa hoy en día esa descripción para un trabajador, que me imagino que es a lo que te refieres. Pero el capitalismo es mucho más que ser dueño del medio de producción. Y los trabajadores hoy en día están mucho más preocupados de cambiar el auto que de cambiar el mundo, porque el capitalismo les mejoró la vida y son parte del sistema capitalista. Defiende el sistema del capitalismo. En el caso de que seas poseedor de medios de producción, se entiende que defiendas el capitalismo, pues este protege tus privilegios. De lo contrario, solamente estás defendiendo el sistema que lo más seguro es que te oprima a ti. Pero... falso, es decir, no hay nada que haya sido mejor, no hay ningún sistema en la historia de la humanidad que haya sido más pro trabajadores, más pro obreros, como tú clasistamente le dices, que el capitalismo. Nada sacó más gente de la pobreza que el capitalismo. Nada. Y antes de la llegada del capitalismo, digamos, antes de la revolución industrial, el 99% de la población era pobre, pero pobre al nivel de Bangladesh, que no tenían comida. Entonces, no, los obreros, los trabajadores, la clase baja, la clase media, es la que más tiene que estar agradecida del capitalismo. Porque ricos, gente rica, siempre hubo. Lo que no había antes era clase media. Antes del capitalismo o eras un rico aristócrata o eras un pobre que no comía. Y ya, no había más. Tomando en cuenta la posibilidad de que quizás sí seas un capitalista, entonces promueves un sistema que te beneficia a ti, pero que deja en la pobreza, en la miseria y en el sufrimiento total a millones de personas de manera injusta, ya que en este planeta no es lo que hacen falta no son los recursos, sino distribuirlos de una manera equitativa. Porque claro, como los recursos son estáticos, hay una torta que hay que repartir, entonces como hay gente pobre, eso es culpa de la gente que tiene más. El que tiene más a costa del que tiene menos. Esa mirada de izquierda, socialista, ridícula de la realidad, no se sustenta en los datos. Porque
que una persona tenga dinero significa que es más productivo. Una persona cuando logra tener más dinero y ascender en la escala social es porque es capaz de resolver las necesidades de otros, no las propias, de otros. Cuando Steve Jobs, volviendo al caso de los celulares, puede proveer a la humanidad de productos increíbles que todo el mundo queremos, él lo que está haciendo es resolver la necesidad de otros que quieren esos productos. Y como él es capaz de resolver esa necesidad, se hace millonario. Pero no se hace millonario a costa de los pobres. Al revés. Hay un estudio de Harvard, de hecho, que muestra la composición económica de un iPhone y de cómo se distribuye dentro de la empresa. Y te mostraban que de $1.000 que costaba el iPhone, $1 llegaba a Steve Jobs y los otros $99 se iban en la cadena de valor. Desde el gerente general, el gerente de marketing, pasando después a operadores más chicos, a comercializadores, a vendedores, a la gente que trabaja en la fábrica que hace chips. Hay toda una cadena de valor, ¿ya? No es la persona que compra y el dueño de la empresa, y ya. Hay toda una cadena de valor que un montón de gente se beneficia, incluida tú. O sea que hay un montón de recursos, pero los tienen poquitas personas. Cuéntame, ¿eres capitalista? ¿O solamente defiendes este sistema económico? ¿Qué tan repartida estaba la riqueza antes del capitalismo? Pongámonos a pensar. Antes de la revolución industrial, en la época feudal, o cuando había, qué sé yo, en la Edad Media, ¿estaba repartida la riqueza? ¿O estaba el rey y todos los súbditos y no había más? ¿De dónde sacan esta idea de que alguna vez hubo un sistema que hizo que se distribuyera de mejor manera la riqueza? La riqueza siempre la generan pocos. Eso es parte de la génesis de la creación de la riqueza, ¿ya? Por eso que estas pocas personas crean cosas increíbles, porque no todo el mundo puede crear cosas increíbles o no serían cosas increíbles, ¿no? ¿Se entiende la lógica? Si todo el mundo pudiera crear un iPhone y hubiera en todas las esquinas tiendas de distintas marcas que hacen iPhone, pero de distintas marcas, ¿qué sería lo especial de ese producto en concreto? Entonces, la riqueza, la generación de riqueza, tiene que ver con esa creatividad, con esa innovación que hace que aparezca algo que es distinto a lo demás, que es diferente, que es único. Y por eso todo el mundo queremos eso. Y por eso es imposible que esa riqueza esté en todas partes, porque dejaría de ser especial, dejaría de ser único. ¿Ya? Lo que hay que entender es que esa generación de riqueza no hace rica solo a quien la genera, sino que genera un efecto positivo, un círculo virtuoso en toda la sociedad, desde toda la cadena de valor que hay para crear ese producto o servicio y llevártelo a ti hasta que tú eres capaz de comprar ese producto o servicio. Eso genera beneficio para toda la sociedad. Ay, por cierto, de la misma manera, trabajar en empresas capitalistas no te convierte en un capitalista. De hecho, eres un obrero y ya dependerá de ti si eres un obrero que defiende el sistema que te oprime o un obrero que, a pesar de que tiene que trabajar porque tiene que sobrevivir, pues habla en contra del sistema. Lo cuestiona. A mí me encantaría saber, en los regímenes socialistas, que no serían capitalistas, ¿los obreros viven mejor? ¿Vive mejor un obrero en Venezuela o en Cuba que en Estados Unidos o en Dinamarca? ¿Dónde está ese fantástico mundo en donde hay un sistema que es distinto al capitalismo y que reparte la riqueza y todos son felices y todos cantan y nadie tiene que trabajar y hacemos fogatas alrededor de una hoguera y cantamos canciones de Silvio Rodríguez? ¿Dónde existe ese país? Y promueve pues algunas opciones más humanas, ¿verdad? Más equitativas, más basadas en el cooperativismo voluntario y en el amor al prójimo. Y en el amor al prójimo, es fantástico. Esto es fantástico. Criticar el capitalismo desde un celular es como criticarla besando las manos de sacerdotes. Yo no sé qué lógica estás utilizando con tu cabecita para llegar a esta conclusión. ¿Qué cosa tan extraña estás diciendo? Esta idea tan errada de que es el capitalismo el que crea la tecnología y no la ciencia. A ver. Para que la ciencia, la creatividad se pueda dar, tú tienes que tener un sistema que te lo permita, ¿ya?
Por eso que en la Unión Soviética prácticamente toda la innovación que se generaba tenía que ver con cosas de guerra, que era lo que el Estado promovía, todo el resto estaba fuera. Por eso que en Cuba, por eso que en Venezuela no hay generación de tecnología, ¿ya? Por eso que todas las cosas tecnológicas de las cuales nosotros disfrutamos, incluida tú, querida zurda, vienen del capitalismo. Porque si tú no puedes quedarte con el fruto de tu innovación, nadie va a querer hacer esa innovación. ¿Se entiende la lógica? ¿No? Si yo no puedo quedarme con el beneficio de crear un teléfono fantástico y que todo el mundo lo quiera y hacerme millonario con eso, ¿por qué carajo lo voy a hacer? Y el trabajo de muchísima gente que, por cierto, suele ser bastante mal pagada a comparación de lo que están haciendo, es que la gente no es bien o mal pagada en función de lo que están haciendo, la gente es bien o mal pagada en función de lo que pueden producir y de la necesidad que pueden resolver, no de cuánto trabajan, ¿ya? Entonces, esa teoría valor-trabajo de Marx ya está absolutamente desechada, porque si no, por ejemplo, la Mona Lisa, el cuadro de la Mona Lisa, tendría que tener el valor que, no sé, que al artista le llevó en cuanto a horas de trabajo de pintar. No, no funciona así, ¿verdad? No es el costo de mano de obra más las pinturas y la tela, ¿cierto? Hay plusvalía, porque el valor de las cosas se lo asigna la necesidad que le resuelve a alguien más, no la cantidad de trabajo que te lleva a hacerlo. muy común, ¿eh? O sea, he visto mucha gente que piensa eso, o sea, que de verdad la gente cree que es el capitalismo el que ha permitido la evolución humana. Correcto, es el capitalismo. Es más, tú lo puedes ver en un gráfico, tú puedes ver la historia de los, no sé, 10.000 años de historia humana, y tú puedes ver cómo la curva es así, recta, 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 o sea, pobreza, 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 llega la revolución industrial y esto es así, pum, y se dispara. Lo puedes ver, es decir, un poquito de Google, no sé. Y nada que ver. De hecho, es a pesar de. O sea, el capitalismo es un obstáculo para que tú puedas tener, por ejemplo, un celular de gama alta. El capitalismo es un obstáculo para que tú puedas tener un celular de gama alta. Un obstáculo. Me encantaría saber qué celulares de gama alta tienen en los países socialistas. Porque su costo en realidad es muchísimo más bajo de lo que terminamos pagando. Es el capitalismo. No, es que confundes costo con valor. El costo es lo que a ti te cuesta hacer algo. El valor, lo que vale algo, es un intangible, ¿ya? Y tiene que ver con lo que otros estén dispuestos a pagar por algo. Entonces, cuando algo es muy específico, es decir, es difícil de hacer, o sea, es exclusivo, ¿ya? Y tiene mucha demanda, es decir, mucha gente quiere eso, que es escaso, es exclusivo, por oferta y demanda, que es como se fijan los precios, ese producto o servicio sube de precio, sube su valor, sube lo que los demás valoramos ese producto. Ahora, al revés, cuando tienes un producto o un servicio que todo el mundo puede hacer, como por ejemplo ser cajero, que es un trabajo honesto, honrado, todo lo que quieras, pero que todo el mundo puede hacer, y que no tiene una alta demanda porque se está reemplazando por tecnología, porque ya no, las empresas no quieren contratar por un montón de cosas, eso va a tender a bajar de valor. ¿Ya? Así funciona el valor de las cosas, por oferta y por demanda. Lo que impide que toda la gente tenga acceso a estas cosas porque, pues, inflan el precio. No inflan el precio. Tienes que entender que las cosas tienen un valor que es el que el mercado asigna. Si tú, en tu cabecita socialista, por ejemplo, quieres fijar el precio de un iPhone por debajo de lo que vale o por debajo del precio de mercado, lo que generas es escasez. Entonces después la gente no puede acceder a ese iPhone. ¿Qué es lo que pasa en los países socialistas? Llega el líder socialista y dice, bueno, ahora este iPhone va a costar 5 lucas. Y el productor te va a decir, bueno, yo no voy a hacer ese iPhone para vender los 5 lucas. Entonces, ¿qué pasa? No hay iPhone y nadie tiene iPhone. Pero el weón dijo, pero el socialismo y la weá. Y la gente se jode.
Es el capitalismo muchas veces el que impide que haya más avance de la tecnología por falta de capital, precisamente, porque los capitalistas, los dueños del capital, deciden en qué se invierte y no siempre lo andan invirtiendo en avances de tecnología. El capitalista invierte, es increíble que haya que explicar esto, el capitalista invierte su dinero donde va a tener rentabilidad. Entonces, cuando un capitalista, por ejemplo, vio que Steve Jobs era una persona que estaba haciendo cosas increíbles y vio la oportunidad de multiplicar su capital, le pasó plata, ¿ya? Lo cual no va a ser si ve a una persona que tiene una idea que no va a generar interés, que la gente no va a demandar ese producto. Pero no es que el capitalista va a poner la plata en algo porque le gusta o no le gusta. Lo va a hacer si ve una oportunidad de negocio, si ve que eso le va a rendir. Ciencia y medicina ni nada. Quítense esta idea loca de que sin capitalismo volveríamos a las cavernas, porque no necesitamos del capitalismo para salir de ahí. Bueno, hay ejemplos, uno puede verlo. ¿Qué pasaría sin capitalismo? Bueno, Venezuela, Cuba, la Unión Soviética. ¿Qué pasaría sin capitalismo? China, antes de que empezaran a ser capitalistas. Es fácil verlo, no es tan difícil. Así que no sé si es una idea tan loca. No fue el capitalismo el que nos sacó de la era de las cavernas. Y tampoco fue la competencia que tanto les encanta estar alabando. Fue precisamente cooperar como tribu, cooperar como sociedad. Bueno, en eso sí tienes un punto, aunque no tienes idea de lo que dijiste, pero tienes razón en algo. El capitalismo es una forma de colaboración, ¿ya? El capitalismo no es individual. El capitalista no es alguien que está solo en el mundo. El capitalista necesita socios. El innovador, el empresario, necesita tener socios, trabajadores, empleados, necesita tener alianzas con otras empresas. Entonces, es un sistema de colaboración. Y es el primer sistema de colaboración que el ser humano encontró para no entrar en la violencia. Cuando una tribu descubría que cuando llegaba a otra tribu, en vez de entrar en guerra con esa tribu, podía comerciar con esa tribu, ahí nació el libre mercado. Ahí se dieron cuenta de que para qué iban a entrar en guerra si podían comerciar las cosas que cada uno tenía. Eso es el capitalismo. Raro que critiques al capitalismo, vivís de la página azul, se refiere a Only, totalmente capitalista, incoherente. Aquí nos va a explicar cómo es coherente vivir de OnlyFans y ser anticapitalista. Miren, estar en Only es lo mismo que ser cajera de Walmart en ese sentido. Y el problema del capitalismo es que precisamente nos obliga a participar en él. Y he dicho esto en otras ocasiones y me responden así de, no, el capitalismo te obliga a participar. Si tú no quieres, pues no lo hagas. Claro, ¿por qué? ¿Quién te obliga a participar del modelo capitalista? Ya. No, si la otra opción es morir de hambre, entonces estás obligado a hacerlo. Ah, bueno, es que el ser humano antes del capitalismo se moría de hambre. Es así. No hay otras alternativas. Ahora, nadie te obliga a vivir en el capitalismo. Tú te puedes ir a Cuba, te puedes ir a Venezuela, donde no vas a poder hacer OnlyFans porque es una empresa americana y porque además en esos países no puedes guardar cosas porque se llama acaparamiento, pero nadie te obliga. No sé por qué este argumento tan malo es tan común. O sea, ¿por qué la gente cree que no puedes criticar un sistema en el cual vives? Y es un poco, ¿cómo decirlo? Es un poco inconsecuente. Es decir, si tú tienes la opción de vivir de las mieles y de las maravillas del socialismo, ¿por qué mierda tienes que vivir obligada en el capitalismo si además no te gusta ese sistema? ¿Por qué no vives en el socialismo? ¿Quién te lo impide? Entonces sí, es un poquito inconsecuente. Y un sistema en el cual no te va tan mal, pero es que si yo no fuera consciente de mis privilegios, yo pensaría que yo me merezco, que me vaya súper bien en Only, y no, la verdad. No te mereces que te vaya bien en Only, ¿ya? En OnlyFans, no es que te merezcas que te vaya bien, porque no se trata de merecer. Esto no es un tema de merecer, se trata de nuevo de cómo satisfacer las necesidades de otros. Y si tú te muestras en pelotas en OnlyFans y hay hueones calientes que quieren pagar por ese contenido, teniendo hueas gratis, yo no lo puedo entender, pero bueno,
allá ellos. Tú estás resolviendo una necesidad que ellos tienen. Y por eso te va bien, no porque te lo merezcas. Acá el merecimiento no tiene absolutamente nada que ver. La verdad es que es porque soy considerada una persona hegemónica y tengo lo que se le llama capital erótico. O sea, tampoco es como que cualquier persona pueda generar una buena cantidad de dinero en Only. Y me decían, pues si quieres, ve y pon tu empresa para que veas que no es tan fácil. ¿Quién está diciendo que es fácil? Obviamente no es fácil poner una empresa. De hecho, es casi imposible a menos que tengas contactos o capital para invertir. Entonces, fácil no es. Nadie... No es así. Está lleno de gente que pone empresas sin tener contactos, sin tener capital. Por supuesto, si tienes contactos, es mejor. Como todo en la vida, ayuda. Pero tú puedes poner una empresa. En la mayoría de los países occidentales, tú puedes crear una empresa hoy en día, como en Chile, empresa en un día en internet, en 24 horas. Y tú puedes ponerte a vender pasteles que los puedes hacer en tu casa y lo puedes vender por redes sociales, empresa americana, ¿ya? Y nadie te lo impide. ¿Por qué tienes que tener contactos y todo eso para emprender y tener tu empresa? Eso es una fantasía que gente mediocre se pone delante para justificar su propia mediocridad. O sea, yo podría tener una empresa, pero en realidad es porque no tengo contactos que no lo hago. Compadre, está lleno de gente que hace su empresa desde cero. Y si bien hay gente que tiene la suerte de tener contacto, de tener capital y lo puede hacer un poco más fácil, eso no implica que otra persona no lo pueda hacer. Y esa es la maravilla del capitalismo. Ahora, en el socialismo, ahí sí que si tú no eres amigo del político de turno, te jodiste. Ahí cagaste, ahí no tienes libertad de tener nada, ni libertad de expresión. Ahí sí que no puedes tener una empresa, porque eso está penado por ley. Estoy diciendo, de hecho ese es el problema. Si fuera fácil poner una empresa de lo que te gusta, probablemente no nos enojaríamos. Pero el problema es que las empresas grandes hacen muy difícil competir con ellas. Ahí tienes un punto, sin saber lo que dijiste probablemente, pero tienes un punto, es verdad. Las empresas grandes logran generar muchas barreras de entrada para las empresas chicas. Ahora, ¿eso es culpa del capitalismo y del libre mercado? No, eso es culpa del Estado. Lo que pasa es que las empresas, los grandes grupos económicos que están en la cama con los políticos de turno, hacen leyes regulatorias cada vez más fuertes. O sea, suben el sueldo mínimo, bajan la cantidad de horas legales, indemnizaciones por años de servicio, un montón de regulación que ellos como grandes empresas lo pueden pagar y les da exactamente lo mismo. Pero una pyme no puede competir. Y ahí es donde se genera la concentración, por culpa del Estado, no por culpa del mercado. Si tú liberalizas el mercado, ahí vas a ver cómo esos grandes grupos económicos tienen que empezar a competir. También me decían, pues hubieras heredado la empresa de tu mamá y les hubieras dado trato digno a los trabajadores. Si hiciera eso, probablemente no hubiera sido, pero ni la mitad de rentable de lo que fue para mi mamá, ¿entienden? O sea, estás diciendo que si tú fueras la dueña de la empresa de tu mamá y le dieras un trato digno, que tú consideras digno, que al parecer tu madre no le daba a los trabajadores, entonces en ese caso no te hubiese ido tan bien como tu mamá. O sea, hay que ser un explotador para que le vaya bien. No entiendo eso. ¿Entienden el problema? El capitalismo te obliga casi o a jugar chueco o a no ganar tanto. En el caso de Only yo no considero que sea jugar chueco, pero sé que muchas personas sí lo consideran algo inmoral y terrible, cosa que honestamente no podría importarme menos. Pero el tema con el privilegio es que no es que esté mal tener cosas o no es que esté mal que te vaya bien. Lo que es triste es que sean privilegios. No es que se desaparezcan las comodidades y la felicidad de la vida. Es que no se vale que sean tan pocas personas las que tienen acceso a ello. Bueno, cuanta más riqueza generamos, más gente tiene acceso a ello. Por ejemplo, piénsalo así. Antes, cuando salió el teléfono celular, era algo sumamente exclusivo. Solo unos pocos multimillonarios y los narcos probablemente tenían teléfonos celulares. Conforme la cantidad de riqueza se va generando y va aumentando, ese tipo de cosas pasan a ser cotidianas. Y esas cosas que antes eran solo para la élite pasan a ser de acceso masivo. O
Hoy en día todo el mundo tiene celular. Hoy en día todo el mundo tiene una televisión, y no cualquiera, todo el mundo tiene una televisión plana, prácticamente. Incluso la gente pobre, que le cuesta llegar a fin de mes y que no tiene para comer, tiene su televisión. Entonces, esto es lo que genera justamente el capitalismo, esa generación de riqueza que hace que algunas cosas salen al mercado como una innovación de alguien, que al principio pueden ser muy caras, y luego, conforme se va generando cada vez más riqueza, todos al final terminamos teniendo acceso a ello. Cosa que en el socialismo no funciona, porque aunque los cubanos se cagan de hambre, Fidel tenía un Rolex en la mano izquierda para ver la hora en La Habana y otro Rolex en la mano derecha para ver la hora en Nueva York. Por eso se llaman privilegios y por eso es tan mal. Pero bueno, seguiré contestando comentarios de este tipo para explicar cositas. Por favor, no te canses nunca. Sigue diciendo cosas, sigue hablando en TikTok, por favor, te lo pido, porque todo lo que dices es oro. Es fantástico toda la estupidez que estás diciendo. Causó revuelo en redes al romper el llanto por la frustración que siente al no poder encontrar un trabajo ni con un salario mínimo, a pesar de que tiene 2 títulos universitarios y habla 3 idiomas. Okay. Y luego preguntan por qué habemos gente que aunque tengamos títulos y hablemos varios idiomas, estamos en OnlyFans, ¿verdad? Me imagino que si tienes varios títulos y hablas varios idiomas y estás en OnlyFans, es porque ganas más dinero en OnlyFans que con las carreras que estudiaste, que anda a saber qué carreras son. Por eso estás en OnlyFans, obvio. ¿Verdad? ¿Ustedes creen que alguien que tiene 2 títulos y habla 3 idiomas no le echó ganas a la vida? Es que, esto no tiene nada que ver. Tú puedes echarle muchas ganas a la vida, pero no funciona de esa manera el sistema. Esto no es una competencia del que le echa más ganas. Esto es una competencia de quien es más productivo. Entonces, si tú tienes 5 estudios universitarios, 5 carreras, pero estudiaste sociología, filosofía, qué sé yo, o sea, no vas a tener pega, esa es la verdad, porque una IA puede hacer tu pega hoy en día. Entonces, como no eres productivo, nadie te va a pagar un sueldo por eso. Y si hablas 3 idiomas, pero son idiomas, qué sé yo, mapudungún, y no sé, a menos que encuentres justo a alguien que necesita hacer negocios en ese idioma y tuviste la cueva, pero lo más normal es que estés desempleado. Eso es lo más normal. Y si después tienes que hacer OnlyFans porque ganas más plata, gracias capitalismo por darme otra alternativa, por darme otra oportunidad. ¿Ustedes creen que esto es justo? O sea, ¿ustedes creen que esto es de un sistema económico que es exitoso? Es que estás confundiendo muchas cosas. Cuando una persona no tiene varias carreras, varios títulos, idiomas y no sé qué, pero nadie la contrata, tiene que ver con que lo que estudió esa persona y los idiomas que habla y las capacidades que tiene no están resolviendo las necesidades de nadie. Y esto lo vamos a ver mucho en este tiempo que viene. La inteligencia artificial va a reemplazar muchas de las tareas que hoy en día hacemos. Hay muchos estudios al respecto. Por ejemplo, la psicología, que es una de las carreras que más se estudia, está sacando como loco egresados y es gente que no va a tener pega. Esa es la verdad. Entonces, ¿por qué le estamos vendiendo la fantasía a la gente de que todo el mundo puede ir a la universidad y que todo el mundo puede ser doctor y que todo el mundo puede ser ingeniero? Cuando no es cierto. El doctor es una persona que es altamente calificada y altamente demandada. Pero un sociólogo, como que no. Un filósofo, como que no, tampoco. Entonces, ¿por qué sería justo que esas personas que no están resolviendo la necesidad de nadie les vaya bien? ¿Eso sería un sistema más justo? Yo creo que no. La gente necesita dejar de actuar como que el capitalismo es una religión y hablar en su contra es una blasfemia, porque para nada es así. No, a mí no me molesta que hablen en contra del capitalismo. Lo que a mí me molesta es que no den una alternativa. Si tú tienes una crítica a algo y tienes una alternativa válida, entonces yo te la compro. Entonces analicemos tu propuesta, a lo mejor es mejor que la otra. Pero no puedes criticar algo
en su concepción real, con las fallas reales, fallas entre comillas reales que puede tener el sistema capitalista, y no dar una alternativa, o dar una alternativa fantasiosa como el socialismo o el comunismo, que jamás han sido exitosos y que nunca lo van a hacer porque son contrarios a la naturaleza humana, y desde ese punto de vista moral criticar al capitalismo. Eso es lo que a mí me molesta. O sea, como humanos hemos ido evolucionando en muchas cosas. El capitalismo yo creo que ya cumplió su ciclo y es hora de encontrar nuevas alternativas. Si no les gusta el socialismo, ¿Cuál? está bien, Okay. lo entiendo, pero no es un tema de fútbol, o sea, no es un tema binario, no es como que sea la única opción, comunismo o capitalismo. Creo que deberíamos de traer este tema más a la mesa de manera más objetiva, sin pensar que cualquiera que critica al capitalismo es porque quiere estar como Norcorea o algo así, y sin mandar a vivir a Venezuela a cualquiera que diga que esto no es justo, que esto no debería de ser normal. Págale tú. Si eso no debería ser normal, ¿por qué no le pagas tú a esta persona? ¿Por qué otros tienen que pagar? O sea, tú consideras que esto no es justo y alguien debería pagarle a esta persona que no encuentra un trabajo. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? El conductor de Uber, que sí tiene trabajo, que sale todos los días a trabajar, a sacarse la cresta trabajando, que es menos glamoroso que tener 2 títulos y hablar 4 idiomas, pero ese tipo tiene que pagarle con sus impuestos a alguien porque tiene títulos universitarios, pero que no es productivo. La verdad es que el sistema que tú propones ya se ha probado, ya hay bastante evidencia de que no funciona. Basta.